Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas todos. El día de hoy vamos a hacer otro capítulo del curso de trigonometría. Estamos nos toca ver ahora razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿De qué consta razones trigonométricas de ángulos agudos? Vamos a repasar algunos conceptos que probablemente ya conoces o has escuchado, ¿sí? Por ejemplo, ángulo agudo. ¿Qué viene a ser un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel cuya medida se encuentra entre 0 y 90, ¿sí? ¿Qué más? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo era un triángulo rectángulo? Bueno, es aquel triángulo que posee un ángulo recto o de 90 grados. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí? Si te das cuenta, en los vértices están las mayúsculas, ¿no? A, B, C. Y al frente, o sea, al frente de cada vértice, en sus lados, les aconsejo que siempre pongan de la mayúscula su minúscula, ¿ya? Al frente de A mayúscula está A minúscula. Al frente de C, C. Al frente de B, B. ¿Ya? Y ahora, si te das cuenta, en este triángulo hay dos ángulos, ¿sí? Alfa y teta. Entonces, estos ángulos van a ser los que de alguna manera, van a indicarnos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Por ejemplo, acá tienes para alfa. Para alfa. Alfa es el cateto opuesto. ¿Sí? Fíjate, mira, alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? Es el que está al frente. ¿Cuál sería el que está al frente? A. ¿Sí? Y B es cateto adyacente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que está pegadito a alfa. En cambio, si mirases el ángulo teta, aquí donde está teta, al frente de teta está B minúscula. Por tanto, ese vendría a ser el cateto opuesto. Y el que está pegadito, o sea A, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser el cateto adyacente. Y en ambos casos existe la letra C, que viene a ser la hipotenusa. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, aparece lo que es el teorema de Pitágoras. Seguramente ya lo conoces, ¿no? Es aquel que nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Pero ten en cuenta de que A en ambos casos puede variar, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Del ángulo. Entonces, por lo pronto, fíjate que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿sí? Eso de opuesto y adyacente, repito, depende mucho del ángulo que se tome en cuenta. Bien, ahora nos toca hablar de lo que es en sí la razón trigonométrica, ¿ya? La razón trigonométrica va a ser una especie de división, ¿ya? O bueno, es una división, ¿sí? Es un cociente. ¿Entre quiénes? Entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces, mira, tienes ahí el triángulo rectángulo que está con su hipotenusa, que está con sus dos catetos, ¿no? En este caso tenemos un solo ángulo, o sea, teta. Teta tiene su cateto opuesto. ¿Cuál sería? A, ¿sí? Porque está al frente. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? C. Muy bien. Entonces, para aprender las razones trigonométricas, te voy a recomendar que lo utilices, o bueno, que apliques una palabrita que es muy conocida, que te va a ayudar a memorizarte, que te va a ayudar a aprender estas razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra SOHCAHTOA, tal y como suena, tal y como lo estás viendo ahí, ¿sí? SOHCAHTOA. ¿Listo? Después de eso, si te fijas, hay algunas letras, hay algunas partes en donde está vacío. ¿Y por qué lo he puesto ahí? Pues ahí iría la letra H. ¿Sí? La letra H. La H es muda. Entonces, mira, ahí está la palabra SOHCAHTOA. Entonces tú escribes, si digamos todavía no conoces las razones trigonométricas, escribes la palabra SOHCAHTOA y vas a poder despejar de ahí cada una de las razones trigonométricas. Como por ejemplo, ¿sí? Si te dicen el seno, ya lo tienes ahí. ¿Cuál sería el seno? El seno, el seno vendría a ser O sobre H. C de coseno. Coseno vendría a ser adyacente sobre H. H, ¿qué cosa es? H es la hipotenusa, ¿cierto? Y la tangente vendría a ser O sobre A, o sea, opuesto sobre adyacente. De cada una de estas,
de cada una de estas puedes ir descubriendo, ¿no? Ahí ya lo escribimos. El seno entonces es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Del coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa y de la tangente sería el opuesto sobre el adyacente. Ahora, cada una de estas tiene su inversa. Entonces, su razón trigonométrica del seno, ¿qué vendría a ser? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, lo inverso sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? Y a eso se le va a llamar cosecante. Ahí está. Entonces, mira, del seno, su inverso es el cosecante. ¿Qué es lo único que haces? Lo inviertes, ¿no? Lo que habíamos encontrado acá se invierte. Y lo mismo pasa con las otras tres, con el coseno y con la tangente. Entonces, si tú te aprendes esta palabra de acá, socatoa, vas a poderte aprender estas tres primeras razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. ¿Y qué vas a hacer con las tres siguientes? Simplemente las vas a invertir. Bien, entonces, a manera de resumen, ahí tenemos las razones trigonométricas, son 6, ¿sí? 6 razones trigonométricas que tienes que dominar, que tienes que saber, ¿sí? Entonces va a depender bastante, como te digo, va a depender bastante del triángulo y el ángulo, ¿sí? Recuerda que el ángulo es el que manda dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente. Bien, entonces vamos a hacer, a ver, un ejemplo o un par de ejemplos porque de repente es algo nuevo para ti. En este caso, en el ejemplo número 1 nos dice haya x. Bien, entonces como no conocemos x, x vendría a ser la hipotenusa, ¿qué tenemos que hacer? Pues claro, utilizamos Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los dos catetos, ¿sí? Cada uno al cuadrado. Entonces x al cuadrado debe ser igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahí está. Entonces esta ecuación ya está fácil de resolver. 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, nos queda 169, el cuadrado pasa como raíz y me resulta que x vale 3. Fácil, ¿no? Solamente aplicando Pitágoras yo puedo encontrar cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. Siguiente ejemplo, a ver, en el siguiente ejemplo ya nos pide las razones trigonométricas del ángulo θ. Entonces nos está planteando el ángulo θi. No conozco uno de los elementos, por tanto a ese elemento ¿qué le pongo? Le pongo x, ¿no? Es incógnito. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar x. ¿Y cómo hallo x? Con Pitágoras. De vuelta, ¿qué nos dice Pitágoras? Nos dice hipotenusa al cuadrado debe ser igual a raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces acá está, ya lo escribimos. Resolvemos esto, ¿no? 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado, se va la raíz con el exponente y me queda 3. 1 más 3, 4. Entonces, el exponente pasa como raíz, ¿cuánto debe valer x? X vale 2. Luego que ya tengo los tres lados del triángulo rectángulo, puedo calcular cada una de las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, me recuerdo, ¿no? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya está, perfecto. Entonces, ahora voy al triángulo rectángulo e identifico cuál es el cateto opuesto de θ. Mira, acá está θ. ¿Cuál es su opuesto? El que está al frente, o sea, 1. Entonces, donde va CO, ¿qué pongo? 1. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser x. Entonces, como yo ya hallé x, lo escribo ahí. Conclusión, seno de θ es igual a 1/2. Listo, y ahí quedó. Siguiente, coseno. Coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente sería raíz de 3. Muy bien. Y la hipotenusa vendría a ser otra vez la x. Entonces, como ya hallé x, simplemente lo reemplazo y me queda que raíz de 3 sobre 2 es igual al coseno de θ. Hago lo mismo para el tercer caso, para la tangente. ¿Sí? En el caso de la tangente, simplemente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces miro otra vez el triángulo y miro, ¿cuál es el opuesto de θ? 1. ¿Y cuál es el adyacente? Raíz de 3. Y ahí está, ¿no? En la tangente está 1 sobre raíz de 3. Ahora, yo te había mencionado, si conoces las tres primeras razones trigonométricas, las otras simplemente son las inversas. Entonces, mira lo que hacemos acá. En el seno lo invertimos.
Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa será hipotenusa sobre cateto opuesto. Y a eso se le conoce como cosecante. Entonces, si me ha salido el seno un medio, ¿cuál sería su inverso? Lo invertimos y sería 2 entre 1, ¿no? O sea, 2. Y lo mismo vamos a hacer para el coseno y para la tangente. Listo, entonces espero que estos ejemplos, que han sido muy básicos, muy fáciles, muy simples, te ayuden más o menos a entender el tema. Vamos a resolver ahora unos ejercicios que tienen un poquito más de dificultad para que puedas seguir practicando. Bien, vamos a resolver ahora ejercicios. Sí, vamos con el problema número 1 de la página 28. Me dice en el siguiente gráfico haya X. Y si tú te das cuenta y observas, X, en este caso, ¿qué cosa es? Es la hipotenusa. Entonces, como tenemos un problema para calcular uno de los lados del triángulo rectángulo, ¿qué tendría que utilizar? Tendría que utilizar Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, X al cuadrado, debe ser igual a ¿qué cosa? A la suma de los dos catetos, cada uno al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es esto? 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado es 1. Y acá me queda x al cuadrado. Esto de acá, 9 más 1 se suma, o sea 10. ¿Cuánto termina resultando x? X sería raíz de 10. Y esa sería nuestra respuesta del problema 1. Vamos ahora con la resolución del problema número 2. Y lo que nos dice ahora es, se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B. Además, AB, o sea el lado AB y el lado AC forman un ángulo alfa y el seno de alfa es 4/5. Calcula tangente de alfa. Y entonces es un problema de razones trigonométricas. Primero tengo que dibujarme el triángulo rectángulo ABC para poderme ubicar mucho mejor. Entonces vamos a dibujarlo. Bien, entonces aquí yo ya lo dibujé, ¿sí? Y he tenido en cuenta cada uno de los datos del problema. Por ejemplo, dice un triángulo rectángulo, ahí está, ABC, listo, los vértices son ABC. Recto en B, o sea que el ángulo recto debe estar en el vértice B, como está acá. ¿Sí? Ahora me dice que el lado AB, o sea, este lado, y el AC, con este lado, forman el ángulo alfa, que está ahí. ¿Sí? Ahí está el ángulo alfa formado por los dos lados. Me dice que el seno de alfa es 4/5. Ah, ya. Entonces yo tengo que saber seno de alfa. ¿Qué cosa era el seno? Ya. El seno de un ángulo estaba dado siempre por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso de ahí tienes que repasar y tienes que saber sí o sí. Entonces, mira, fíjate, ¿cuál es el lado o cuál es el cateto opuesto de alfa? Sería 4. Entonces, por eso que le estoy poniendo al frente acá el 4. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. ¿Ves? Por eso que acá en la hipotenusa le estoy poniendo 5. Si nos teniendo en cuenta esto, yo pongo los dos lados de cada triángulo. El lado de aquí, este vendría a ser el cateto adyacente, ¿no? Porque te acuerdas que el lado que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Como no sé cuánto vale, le estoy poniendo x. Y yo puedo calcular el valor de x, ¿sí o no? Con Pitágoras. ¿Cómo sería Pitágoras acá? Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, en este caso es 5, es igual ¿a qué? A x al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces resolvemos esto. 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? X al cuadrado, ¿cuánto quedaría 4 al cuadrado? 16. Este que está sumando pasa restando, 25 menos 16 es 9. Entonces, ¿cuánto queda x? X, la potencia pasa como raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Ya encontré el valor de x, pero esa no es mi respuesta. Acuérdate que lo que nos está preguntando el problema es calcula la tangente de alfa. Entonces, reemplazamos, ¿no? Vamos a poner
Lo que nos pide el problema es la tangente de alfa. Ah, ya. ¿Y qué cosa era la tangente de alfa? Tienes que acordarte de eso, tendría que ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, miramos el triángulo. ¿Cuál es el opuesto de alfa? 4. Muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el adyacente? X. ¿Sí? Pero como ya hallaste X, lo pones acá. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Muy bien. 4/3. Listo. Continuamos ahora con el problema número 5 de la misma página, página 28. Ya, en este caso me dice, indica la razón de los catetos del triángulo. Razón. ¿Qué es razón? Razón es una división, es un cociente. Entonces lo que me está diciendo es que yo halle la razón de estos catetos. O sea, acá por ejemplo en el triángulo rectángulo, tú te das cuenta que me falta un lado. Y a este lado yo le puedo poner X, porque no lo conozco. Entonces, si me dice la razón de los catetos, acá hay dos alternativas. O bien, nos está preguntando que hallemos 8 sobre X, ¿sí? O si no, nos está preguntando que hallemos X sobre 8. Y para eso vamos a tener que mirar las alternativas. ¿Sí? Nos vamos a ayudar de eso. ¿Cuál es el único inconveniente que tengo en este problema? Encontrar X. Es un triángulo rectángulo, me falta uno de los lados. ¿Qué utilizo? Utilizo Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál vendría a ser la hipotenusa de estos tres? 17. Entonces, 17 al cuadrado es igual a ¿qué cosa? 8 al cuadrado más x al cuadrado. Tienes que tener mucho cuidado con Pitágoras. ¿Sí? Siempre tienes que identificar cuál es la hipotenusa. Ahora, resolvemos esto. 17 al cuadrado vendría a ser 289, esto ya lo resuelves con calma. 289 es igual, 8 al cuadrado es 64. Muy bien. Entonces ahí pasa restando, ¿no? ¿Cuánto me quedaría 289 menos 64? Me va a quedar 225. Y le tendría que sacar ahora la raíz. ¿Cuánto me resulta x? La raíz de 225 es 15. Ya encontraste el valor de x. Ahora reemplazamos en lo que nos está pidiendo, ¿sí? Acuérdate que el problema nos había dicho que teníamos que hallar una de estas dos expresiones, ¿ya? Entonces, reviso. La primera respuesta tendría que ser sí o sí 8 sobre x. ¿Pero cuánto es x? 15. O si no, tendría que ser 15 sobre ¿cuánto? Sobre 8. Oye, miro mis alternativas y te das cuenta que la respuesta que es debe ser la B. Continuamos con el problema número 7. Continuamos con el problema número 7. Y fíjate, acá me dice el seno de teta es 5/3. Teta es un ángulo agudo. Ya. Ahora dice calcula E, que es igual a 26 coseno de teta más 3. Bien, primero que nada, recuérdate siempre que tienes que hacerte tu triángulo rectángulo. Entonces, vamos a poner un triángulo rectángulo que nos va a ayudar a resolver este problema. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, fíjate, ahí está el triángulo rectángulo con el ángulo teta. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es completar, ¿no? Vamos a partir del dato que nos está dando. Acá nos dice que el seno de teta es 5/3. Entonces, pregunta, seno, ¿qué cosa es? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 5 es cateto opuesto y que 13 es la hipotenusa. Muy bien, si acá está el ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está al frente. O sea, este de acá tendría que ser 5. Y la hipotenusa es 13. ¿Dónde está la hipotenusa? Siempre está al frente del ángulo de 90. Entonces, ese tendría que ser 13, o sea, la hipotenusa. ¿Cuál es el que no conozco? X, ¿no? Ese otro cateto. ¿Que yo puedo calcularlo? Claro que sí. Tengo que utilizar Pitágoras.
¿Qué me dice Pitágoras? Me dice hipotenusa al cuadrado, o sea 13, es igual a ¿qué? A x al cuadrado más 5 al cuadrado. Muy bien. Resuelvo esto. 13 al cuadrado me resulta 169 es igual a x al cuadrado más 25. Pasaría restando, se convierte en 144. ¿Sí? La raíz de 144, entonces x me sale que x vale 12. Ahí está. X vale 12. Ahora regreso al problema. Ya tengo todos mis datos completos. El problema me dice calcula esto. Muy bien, vamos a calcularlo entonces. De frente, reemplazamos. Es igual, ¿sí? 26, ahí está, por 26 por el coseno de teta. ¿Qué cosa es el coseno? Vamos a colocar cateto adyacente sobre hipotenusa. Más 3. Reemplazo. A ver, reemplazo. ¿Qué te queda? Esto viene a ser igual. El 26 sigue ahí, no se ha movido. Por acá. ¿Cuál es el cateto adyacente en mi triángulo? A ver. Es el que está pegadito. O sea, tendría que ser X. Ah, pero como yo ya sé cuánto vale X, mejor lo pongo de frente. ¿Cuánto valía X? 12. Entre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? 13. Más 3. Bien, esto de acá. ¿Qué se resuelve primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación, ¿no? Entonces yo puedo acá simplificar. ¿Qué podría simplificar? Acá y acá, ¿no? 26 entre 13, o treceava es 1, treceava es 2. Ahora sí, multiplico, ¿no? 2 por 2. Eso me resulta 24. Más 3. ¿Y cuánto es 24 más 3? 27. Entonces, la respuesta a este problema debe ser 27. Muy bien, y vamos con un problema más, ¿sí? De este tipo de ejercicios del tema razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, mira, es muy parecido al anterior, solamente que ahora me plantea una dificultad, ¿no? Me dice que el seno de teta es un decimal, 0,25. Entonces, no te asustes acá, porque esto de acá, te voy a enseñar cómo se hace, ya no es tan complicado. Lo primero que tienes que hacer, que te había dicho que es tener tu triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ubicar el triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ya está ahí mi triángulo rectángulo, ¿sí? Con el ángulo. El ángulo es teta. Bien. Muy bien, dice, el seno de teta es 0,25. Ah, ya. Vamos a partir de ahí. Esto de acá, ¿qué cosa era el seno primero? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Listo, ahora quiero que te recuerdes. Todo número decimal resulta de una fracción, ¿sí o no? Y si tú te acuerdas, tú ya debes saber cómo transformar un decimal a fracción. ¿Listo? A simple vista, el de acá, como tiene dos decimales, ¿sí? Esto puede ser escrito como era. Era 25 sobre la cantidad, acá iba 1, y la cantidad de ceros eran los dos decimales. ¿Listo? Entonces, revisa más acerca de este tema, que probablemente ya lo has visto más antes. ¿Ya? Entonces, mira, te va a quedar 25 sobre 100 si tú divides, te debe quedar 0,25. ¿Sí? Lo puedes comprobar. Ahora, esto de acá me conviene simplificar, ¿no? Claro, me conviene simplificar acá de esto. De frente, 25ava te va a quedar 4. No, ¿qué estoy hablando? 25ava, ¿cuánto te queda? Te queda 1. Y 25ava de 100, 4. Entonces, esta fracción se ha reducido a un cuarto. Entonces tú puedes dividir 1 entre 4 y te tiene que dar 0,25. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí podemos reemplazar en el triángulo. Ya está más bonito para reemplazar, ¿no? El cateto opuesto vale 1. ¿Cuál es el opuesto? El que está al frente. O sea, el de acá es 1. ¿Cuál es la hipotenusa? Vale 4, ¿no? Esta de acá tendría que ser la hipotenusa. ¿Cuál no conozco?
X. Entonces acá puedo hallar X con Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? 4 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más X al cuadrado. Listo, esto lo resuelvo. 16. Acá me sale 16 es igual a 1 más X al cuadrado. Pasaría restando, o sea, queda 15. ¿Cuánto sale X? X sale raíz de 15. Muy bien, ya encontré el valor de X. ¿Ahí termina el problema? No, todavía no. ¿Qué te falta hallar? El problema te dice que ahí es cotangente. Entonces vamos de frente. ¿Qué cosa es la cotangente? Tienes que recordarte que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Mira, X. ¿Y cuánto vale X? Raíz de 15. ¿Sí? Entre el cateto opuesto, es el que está al frente, o sea, 1. Raíz de 15 entre 1 termina resultando raíz de 15. Entonces la respuesta tendrá que ser raíz de 15. Y con eso hemos terminado.